presentación de doña Solange a cargo de cuando él quiera citar. Excelentísimo señor presidente de esta Real Academia, cuerpo académico, señoras, señores. A continuación, nuestra compañera doña Solange Sanz leerá su discurso de presentación como académica correspondiente por La Victoria, población cordobesa donde vio la luz por primera vez. Su sólido y sugestivo currículum sobrepasa con creces el tiempo disponible para ser presentada como tal. Bástenos, pues, unos trazos someros para identificar a la nueva académica que se incorpora a esta nuestra docta y más de 2 veces centenaria institución. Y lo hace, me consta, de manera jubilosa, hilarante, pletórica de alegría y contento, pero también henchida de complacencia e infinita ilusión. Y créanme, no se trata de incienso ni halagos escrutados, antes bien de exaltaciones ceñidas a una más que contrastada realidad. Solange Sanz, cuyo recuerdo de su paso por la Universidad de la Sorbona no le abandona, es doctorada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, psicoanalista de profesión y escritora y poeta de devoción. Más aún, junto a su faceta de psicoanalista y amor por la literatura, su pasión por el tango, ante el que se siente atraída y eclipsada por su valor artístico y su compromiso social, su pasión por el tango, digo, es tal que la llevó a incorporarlo a su tesis doctoral, intitulada Cultura y rituales populares en la construcción de la subjetividad, discurso y análisis del tango. A decir de nuestra nueva académica, es el tango ese enigmático maridaje donde confluyen la música, la poesía y la danza que cuerpo y alma celebran al unísono. De hecho, en 2015, su trabajo literario representó a España en la 10ª Cumbre Mundial del Tango, celebrada en la ciudad argentina de Zárate, junto al río Paraná. Debo decir, por otra parte, que nuestra compañera Solange ha sido colaboradora habitual en Canal Sur Televisión y que en la actualidad, además de ejercer psicología clínica privada en Málaga, es profesora en la Universidad Internacional de Valencia y directora del Practicum del Alumnado de Grado en Psicología en la Universitat Oberta de Cataluña. A su vez, es académica correspondiente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, socia numeraria y vicesecretaria de la Sociedad Erasmiana de Málaga y socia de la Asociación Amiga de la Ópera de la misma ciudad. Ha colaborado en revistas y antología. Es autora de 3 novelas y de 5 poemarios, el último titulado Aria de ternura. Asimismo, ha dirigido y coordinado la antología poética Coral de amor. Y debo finalizar, pero no sin antes aseverar que nuestra amiga y compañera académica defiende por encima de todo a la literatura como el estandarte más liberador y por ello sabe, y así lo afirma en El sable en la memoria, su obra primera como novelista, que la literatura es la manera más plena de vivir. Sin más, tomará a continuación la palabra doña Solange Sanz, que esta noche nos ilustrará, como acaba de decir nuestro presidente, con su discurso titulado Arte y salud mental, una mirada psicoanalítica de la ópera. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, don Bartolomé Valle Buenestado, señores académicos y señoras académicas de la Junta Rectora, con la venia. Quisiera expresar mi gratitud emocionada a todos y cada uno de los miembros de esta Real Academia, en especial a la persona que ha propuesto mi nombramiento, excelentísimo señor, mi adorable y tan querido don José Cosano.
Asimismo, agradezco también especialmente a los académicos de número de la corporación que han suscrito el nombramiento, ilustrísimo señor don Antonio Cruz Casado e ilustrísimo señor don Miguel Ventura Gracia, a quien agradezco su generosa presentación y sus palabras de afecto. Presentación y palabras de afecto que me hacen honor, me engalanan y me hacen muy feliz. Un muy agradecido y emocionado saludo a todos los señores académicos y señoras académicas que han votado mi candidatura que ha sido aprobada por unanimidad. Hago extensivo mi agradecimiento al excelentísimo señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía, don Benito Valdés Castrillón, al excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, don José Escalante Jiménez, al ilustrísimo señor secretario de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, don Juan de la Cruz López García Verdoy, al ilustrísimo señor don Fernando Sobrón Hostos, a la señora doña Pilar Hostos, al ilustrísimo señor alcalde de La Victoria, don José Abad. Querida familia, compañeros y queridísimos amigos en la vida y en el arte, mi gratitud emocionada por la presencia. La dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura, que diría San Juan de la Cruz. Muchas gracias desde el corazón de mi corazón por acompañarme con vuestro cariño en este espacio siempre tan cálido y elegantísimo en todos los sentidos y en esta hermosa ciudad, lar de solidez, de huellas prehistóricas, de vestigios romanos, árabes y judíos, de callejas y edificios con señorío y poderío de siglos. Me comprometo a honrar y a enaltecer desde mi humilde conocimiento el lugar que voy a ocupar en esta casa como académica correspondiente en La Victoria, empezando por el trabajo de presentación que les expongo en esta velada, comunicación dedicada en estremecido e infinito agradecimiento a mi padre y a toda su vida de trabajo. Él nunca pudo imaginar cuánto amor me dejaba cuando falleció. Mi padre era mi Navidad continuada. No he conocido a ninguna persona tan buena e íntegra como él y como mi madre. Arte y salud mental, una mirada psicoanalítica de la ópera, es un trabajo en deuda de gratitud al psicoanálisis y a la ópera como legados diamantados de conocimiento en los que palpita lo más profundo del corazón humano. Comparto esta investigación con la ilusión de transmitir el entusiasmo apasionado que siento por estos dos mundos que hablan y se ocupan del amor, del odio, del deseo, de la libertad, de la ley, del placer, del erotismo, de la realidad, de los sueños, de la palabra, del silencio, del goce, inestimable tesoro de la humanidad que brota fulgurante en la efervescencia de las fuentes clásicas de la literatura, la poesía, la filosofía, la música y el arte en general. En el impulso de comunicar y compartir con alguien lo que se ha vivido, surgen los distintos modos del decir desde el intento de expresar emociones, sentimientos, dinámicas y manifestaciones del inconsciente de ese océano enigmático de experiencias y pasiones reprimidas y de historias que pueden devenir insólitas y harto complicadas. Comprobaremos que a veces la belleza utiliza el lenguaje de los cuerpos vencidos en el temblor de sus crepúsculos, lo mismo que un poema sinfónico o un aria de ternura sobre el escenario de un teatro. Y aquí es donde me gustaría trasladarles
con la imaginación, en concreto al escenario del Teatro de la Ópera Estatal de Viena y de la mano de mi admirado Carlos Álvarez, que me ha permitido realizarle una entrevista en la que expresa una sensibilidad y una calidad humana extraordinarias y que hoy me complazco en compartir con ustedes. En primer lugar, les voy a contar cómo lo conocí. Soy socia de la Asociación Amiga de la Ópera de Málaga y de la que él es el presidente de honor. Y, por supuesto, están invitados a pertenecer. En febrero del año pasado, Carlos actuaba en Viena en el Tríptico de Puccini. Se dio la casualidad de que unas semanas antes, en una conversación durante el descanso de la función de diálogo de Carmelitas, un compañero de la asociación y ahora querido amigo, el pintor señor don Javier de las Peñas, me dijo que tenía una entrada de más y que si me apetecía ir con el grupo de amigos estaba invitada. Por lo que, y como han podido ver en la fotografía, en la diapositiva de la portada, pude ir gracias a este amigo que hizo realidad uno de mis más preciados sueños en un gesto de generosidad que jamás olvidaré. En esta fotografía vemos al grupo de amigos en Viena, dado que Carlos Álvarez y su mujer, doña María del Valle Duque, nos hicieron el regalo entrañable de acompañarnos en la cena que compartimos tras la función. Y ahí ya ya podemos ver a nuestro barítono en plena acción y en el personaje de Rigoletto, del que les voy a hablar después. Me honra poder decir que Carlos Álvarez está muy sensibilizado con el psicoanálisis desde sus estudios de medicina y la lectura de psicopatología de la vida cotidiana de Sigmund Freud e incluso desde antes, puesto que un familiar suyo fue un psicoanalista muy destacado y brillante de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Málaga. Me refiero a José Antonio Naranjo Mariscal. ¿Por qué Sigmund Freud no amaba la música? Freud amaba la cultura y el arte en general. En todos sus escritos, en sus monografías, tratados, ensayos y artículos podemos reconocer la amplitud y complejidad de sus extensas y fecundas lecturas y su elevado y exigente sentido del estilo, siempre en búsqueda de lo profundo y de la verdad. No obstante, y contrario a lo que se podría esperar por el lugar y la época en la que vivió, la música más selecta y exquisita no conformó su imaginario y su educación sentimental, centrándose así en la poesía y en la lectura de novelas y de ensayos. No le gustaba la música porque, si bien le conmovía, no podía explicar esa conmoción a través del análisis y esto precisamente le perturbaba. Esta investigación tiene su simiente en el intento de comprender el interés que Freud sintió por la ópera, aún sin haber sido un entusiasta de la música en general. La palabra y la música son capaces de expresar realidades que uno ni siquiera pudo imaginar que llegarían a suceder. La ópera lleva a escena esas realidades a través de la dramatización. Por eso, el padre del psicoanálisis la apreciaba especialmente, pues lleva a escena todo aquello que le preocupó y de lo que se ocupó: el amor, el odio, los celos, la culpa, la avaricia, la traición, la venganza. La ópera presenta protagonistas locuaces y elocuentes enzarzados en los entresijos de la condición humana. Los libretos describen la aparición de conflictos y tormentos perturbadores que pueden provocarnos una catarsis por medio del dolor de los personajes.
es decir, por medio de por aquello que resuena en nosotros a través del dolor del otro. Las 5 óperas favoritas de Freud fueron Carmen, La flauta mágica, Los maestros cantores, Don Giovanni y Las bodas de Fígaro. Dramas fascinantes, encarnados de manera magistral por personajes y en torno a los avatares entre hombres y mujeres. La ópera también le atraía como espectáculo por su extremada sensibilidad hacia las impresiones visuales. Asimismo, pintores, escultores y arquitectos le procuraron un gran deleite estético con sus obras. La trama edípica desde el psicoanálisis y el padre en la ópera. El amor y el deseo van a estar del lado de la función materna, en tanto que la ley y el orden van a estar del lado de la función paterna. El equilibrio ideal de estas dos funciones sería un amor con límites por parte de la madre y la instauración de una ley amorosa por parte del padre. En la trama edípica, la madre va a alimentar al niño y además va a erotizarlo al desearlo, al tocarlo para el cuidado, dando lugar a la identificación primaria. La función del padre es la separación de esta función primaria de la madre. Esta separación es la que impide que el niño sea devorado, dado que impide que el niño sea el único objeto de deseo de la madre y que la madre sea el único objeto de deseo para el niño. Además de esta función de separación, va a tener lugar la función de la identificación secundaria. ¿Qué pasaría si el padre no hace la función de separación? Nos encontraríamos con un niño que piensa que lo es todo para la madre y con una madre que en su deseo devoraría al hijo. Estaríamos ante lo que el psicoanálisis se denomina el yo ideal. ¿Han oído hablar de Su Majestad el bebé? Significa que los bebés son tratados con una gran atención y con sumo cuidado, y es muy importante que así sea durante la crianza y el desarrollo, pero es igualmente importante que el bebé no quede atrapado en esa identificación primaria con la madre, dado que aquí el deseo materno le ha hecho creer al niño que lo es todo. Por un lado tenemos el concepto del yo ideal, en el que el niño lo es todo para la madre y para el niño la madre lo es todo, y por otro lado el concepto del ideal del yo. Después de la identificación con la madre, en un primer tiempo, en un segundo tiempo con la separación, el padre le prohíbe a la madre devorar al hijo, dando lugar a la función de la identificación secundaria y al ideal del yo. Hablamos de la metáfora del padre, pues es una sustitución significante, una castración simbólica. El padre pone un límite al hijo con respecto a la madre, pero no prohíbe la relación con otras mujeres. Hablamos de metáfora del padre porque el padre no es la ley. El padre no tiene que ocupar el lugar de la madre, sino representar la ley. Con la identificación secundaria, el niño engarza con los ideales del yo, que son los ideales de la sociedad, los que impone la cultura y que va a producir el malestar en la cultura, que a su vez es el título, bajo mi parecer, y el de muchos psicoanalistas, del mejor ensayo de toda la obra de Sigmund Freud, cuya lectura recomiendo encarecidamente. ¿Y por qué el malestar en la cultura? Porque el niño ya no sigue siendo el yo ideal que se dio con la identificación primaria. Ahora, inmerso en la cultura, ya no puede ahí hacer lo que quiera, ¿verdad?
Me gustaría aclarar que al tratarse de funciones no tienen que ser los padres biológicos quienes las ejerzan. Pueden ser padres adoptivos o bien una madre que cubra las necesidades maternas, tanto físicas como amorosas, y a la vez ejerza la función paterna de imponer la ley y el orden para que el hijo y la madre no queden atrapados en una relación incestuosa. La madre y el niño no pueden volver a fundirse en uno solo. Ahora nos centramos en la figura del padre en la ópera. Y la primera pregunta que nos hacemos, ¿por qué es el padre la presencia protagonista en la ópera y no la madre? La presencia continuada del padre en la ópera tiene su origen en los relatos mitológicos. En todos ellos predomina la relación de los padres con los hijos, siendo los padres elevados a la figura de los dioses. El origen de la ópera lo encontramos en ese canto a modo de agradecimiento a través del cual se evocaba al Padre todopoderoso y dictador de la ley. En los siglos XIX y XX va a predominar este padre tradicional, un padre autoritario que impone la ley a través del orden, el temor y la fuerza, y que por ello mismo se permitirá el reproche, como así ocurre, por ejemplo, en Aida. Aquí vemos el reproche brutal que el padre le hace. Tenemos a Carlos Álvarez representando a Amonasro el pasado mes de marzo en el Teatro Cervantes. Pero es un padre que también ofrecerá un lado amoroso y flexible, y esto lo observamos desde Orfeo de Monteverdi. Vamos a ver que en la ópera el padre fracasará una y otra vez al imponer la ley del incesto. Por ejemplo, en Tristán e Isolda, dado que Tristán cae en el incesto, se enamora de Isolda. En Don Giovanni tenemos a Don Pedro, el comendador, un padre protector de Doña Ana, un padre representante de la ley, un padre justiciero y castigador, pero que fracasa porque don Giovanni no le va a hacer caso en la solicitud de arrepentimiento. Analicemos de manera más específica el padre de la ópera Rigoletto. En este padre encontramos, por un lado, la función reguladora y, por el otro lado, la parte amorosa. Él llega a la casa y se encuentra con su hija, con Gilda, que viene del convento. Va a intentar apartarla del mundo porque es un padre para el que su hija lo es todo. Y él también quiere serlo todo para su hija. Ley malentendida del padre. Este es el peligro de un padre devorador. Tú eres toda mi vida. Sin ti, ¿qué bien tendría yo en esta tierra, hija mía? Gilda le pide que le diga su nombre, así como le va a preguntar por su madre y por la familia. Pero él le dice que solo la tiene a ella. Le niega el nombre porque le dice que es su padre y eso basta. Religión, familia, patria, tú eres mi universo. Vemos que tanto en el psicoanálisis como en la ópera, cada palabra, como diría Baltasar Gracián, está preñada de sentido. Pero Gilda, que al menos puede salir de casa para ir a misa, encuentra el amor que le da lo que su padre le está negando, el nombre. Un nombre que viene a ocupar el nombre del padre, que estaba vacío. Un nombre a través del cual encontrar una salida a esta cárcel paterna. Rigoletto va a intentar alejar a Gilda del amor. Vemos en él un padre vengativo, justiciero, pero que finalmente fracasa en la función paterna porque abisma a su hija a la muerte.
No nos extraña, pues, que a nuestro barítono Carlos Álvarez, el personaje de Rigoletto, ese padre devorador, llegase a contradecirle tanto, así como le ocurrió en la realización de Juana de Arco con el personaje de Giacomo, un padre atroz capaz de entregar a su hija al enemigo cuando ella lo que buscaba era la felicidad. Y todo esto, y como decía, a Carlos llegó a contrariarle tanto que hasta sintió la necesidad de llamar a su hija, que por entonces iba a cumplir 16 años, para expresarle que la ama incondicionalmente y que jamás le haría eso. También comprendemos que no aceptara la oferta de Muti cuando el gran maestro napolitano le propuso debutar con Rigoletto nada más y nada menos que en el día de la apertura de temporada de la Scala de Milán, el 7 de diciembre de 1993. Carlos, para dar voz y corporeidad al personaje del bufón verdiano, consideraba fundamental haber pasado por la experiencia vital de ser padre, por lo que hasta que no nacieron sus dos hijos, Alejandra y Carlos, no debutó como Rigoletto, lo que por fin ocurrió en el Teatro Real de Madrid en el año 2001. Esto era lo que quería compartir con ustedes y como broche dorado me gustaría contarles que hay una persona que cambió mi destino, dado que gracias a él conocí el psicoanálisis, es decir, la herramienta con la que poder acceder a través del inconsciente a la verdad, a la morada de la verdad. Me refiero a la verdad subjetiva de cada ser humano. Esa persona es mi padre espiritual, mi querido maestro y amigo, señor don Fernando Jiménez Hernández Pinzón, que como saben es sobrino nieto de Juan Ramón Jiménez y por supuesto académico de nuestra noble institución. Decía Charles Bukowski, la bendición es que te guste la música rock, la música clásica, el jazz, todo lo que contenga la energía original del placer. Mi gratitud emocionada a todos los seres queridos que me acompañáis en el deleitable camino a Ítaca. En especial a mis amigos Antonio Varo y Elena Cobos, miriadas de esperanza de un mundo mejor. En hora dichosa, la compañera señora doña Carmen Fernández Luque, especialista en historia del arte. A todos un mar de gratitud, ojalá les haya hecho disfrutar con la gran desconocida de la historia, la ópera. Gracias.